estar también se enteren de cómo se hace. Ok, entonces vamos a platicar ahorita sobre las medidas de tendencia central. Son tres las más comunes estas, media, mediana y moda. Seguramente incluso ya ustedes las calcularon alguna vez, ¿no? Solamente que a lo mejor no les dijeron, son medidas de tendencia central, ¿no? Pero sí, la media por lo menos desde la primaria la calculamos. Vamos a ver otras que no son tan comunes, que es el rango y el rango medio. Y yo creo que mañana vemos los cuartiles, ¿no? Por lo pronto vamos a concentrarnos hoy en esto. Nuestras medidas de tendencia central como tal, lo que hacen es identificar valores que son representativos de los datos que estamos presentando, ¿no? Son representativos, ojo, no son exactamente los datos que hacemos, pero es una forma de resumir la información que nosotros tenemos en una muestra o en una población de una forma muy sencilla y que podamos explicarla a los demás y que podamos caracterizar cómo es esa población. La media nos va a indicar el promedio de los datos. Lo que vamos a hacer es obtener un valor que sería el representativo si la información o si la frecuencia estuviera repartida de forma igual entre todos. Después tenemos la mediana, que este es el valor que se encuentra exactamente a la mitad del valor mínimo y del valor máximo. ¿Eso qué quiere decir? Que bueno, necesitamos primero ordenar nuestros datos, nuestra serie de datos del menor al mayor, y ese valor que se va a encontrar en medio nos va a indicar cuáles son los valores que presenta el 50% de nuestra población por un lado y el 50% de la población por el otro. Después tenemos la moda, que es el valor que más se repite, ¿no? Pues cuando hablan de moda, ¿no? Es que estos pantalones están a la moda, pues que son los que más se repiten, los que más se están usando, ¿no? Por eso se refiere con moda, no al mundo fashion, sino justamente al valor que más se va a repetir. Vamos a tener cálculos para valores simples y para valores agrupados. Ahorita los que vamos a ver nosotros son los datos simples. La siguiente semana ya empezaremos a trabajar con los datos agrupados, ya que tengamos los datos de nuestra encuesta. La media aritmética simple, ojo, porque ahorita vamos a ver cómo hay más de una media, ¿no? Pero la aritmética simple es la que conocemos como promedio, que simplemente lo calculamos. Esta sería la notación, pueden encontrar su notación de las dos formas, que nos indica que lo que vamos a hacer es sumar el valor de todos los datos que nosotros tenemos desde el primero hasta el último. Esta n me indica que es hasta el último dato que yo tenga y lo vamos a dividir entre ese número de datos, ¿no? Si tengo yo 5 datos, sumaré mis 5 datos y los divido entre 5. Si son 1000, sumo los 1000 datos y los divido entre 1000. Y también vamos a poderlo encontrar con esta notación que nos indica que es la sumatoria de mis valores entre el número de elementos que yo tengo en mi población o la muestra. Pero es exactamente lo mismo. Son dos notaciones diferentes, pero son exactamente las mismas. Después la mediana la vamos a identificar como el valor que se encuentra al centro de todos mis datos, ¿no? Recuerden que lo que primero tenemos que hacer es ordenarlos del menor al mayor y el que se encuentra exactamente en el centro, ese va a ser mi mediana. Si yo tengo datos pares, entonces voy a dividir el número de mis elementos que tengo sumándole primero 1 y luego dividiéndolo entre 2. Si mis datos son nones, pues simplemente n lo divido entre 2 y voy a encontrar la posición, ambos son para encontrar la posición de dónde se encuentra mi mediana, ¿no? Ya tendré que revisar ese número para ver dónde se encuentra el valor de mi mediana. Ahorita lo vamos a hacer para que les quede más claro. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Si nosotros tenemos esta serie 2, 5, es más, le voy a quitar el i para que esté aquí juntito. Si yo tengo esta serie, ¿no? Lo primero que tengo que hacer es ordenarlo de menor a mayor. Mi mediana va a ser el dato que se encuentra exactamente a la mitad.
En este caso, mis datos son pares. Entonces, lo que voy a hacer es mi n más 1. Mi n son 3, 6 más 1, 7. Entre 2, 3.5. ¿Eso qué quiere decir? Que mi mediana la voy a encontrar en el lugar 3.5. Es decir, sería 1, 2, 3.5 a la mitad, está a la mitad de 8 y 10, ¿no? Yo tendría que sumar 8 más 10 y dividirlo entre 2 para saber cuál es mi mediana, ¿no? Que sería el valor de 9. Se encuentra en la posición 3, 5, pero el valor es 9. Si yo en lugar de tener estos 6 datos tuviera solamente estos 5, entonces es más sencillo porque simplemente es n entre 2. N serían 5, 5 entre 2 es igual a 2.5. Eso quiere decir que mi mediana la encontraría en la posición 2.5. 1, 2 y está acá, ¿no? Mi mediana sería igual a 8. ¿Eso qué quiere decir? Que de 8 hacia atrás yo encuentro el 50% de mis datos y después de 8 hacia enfrente yo encuentro el otro 50% de mis datos, ¿no? Si lo tengo así como pares, bueno, de 9 hacia abajo tengo el 50% de mis valores y de 9 hacia arriba tengo el otro 50% de mis valores. Después tenemos la moda. La moda es el dato que más se repite, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una serie muy pequeñita, 2, 2, 5, 7. El que más se repite es 2, se repite 2 veces, sí, pero esa es la moda, ¿no? Porque es el que más se repite. Los otros solamente se presentan una vez. Aquí es importante señalar que en una serie de datos podemos tener más de una moda, ¿no? Si tenemos 2, bueno, le vamos a llamar bimodal. Pero inclusive vamos a encontrar situaciones donde tenemos más de una moda y entonces le vamos a llamar que esa serie es multimodal. Esto es lo que les platicaba de las medias, ¿no? Hay diferentes tipos de medias. Tenemos, por ejemplo, la media aritmética, que es esta que acabamos de ver, que es la más común. Se le llama promedio de forma común también, que simplemente la calculamos sumando el valor de los elementos y dividiéndolo entre el número de elementos, ¿no? Aquí tenemos 2, sumamos 2 y lo dividimos entre 2. Si tenemos 500, pues sumaremos los 500 valores y lo dividimos entre 500. Después tenemos la media geométrica, que lo que hace es multiplicar los valores y sacar la raíz n. Por ejemplo, aquí es a por b y lo dividimos, bueno, sería raíz cuadrada de a por b, pero si tenemos, por ejemplo, 10 valores, sería multiplicar cada uno de esos valores y luego sería nuestra raíz décima, no raíz cuadrada, sino raíz décima. Esta obviamente es mucho más precisa que la media aritmética. Después tenemos la cuadrática. La cuadrática, pues lo que hacemos es sumar el cuadrado de los valores de los elementos que tengo y dividirla entre el número de elementos que tengo y a esa le saco su raíz cuadrada. Si ven, es una combinación de estas dos, ¿no? Y es todavía, pues, mucho más precisa. Tenemos además también la media armónica, que en este caso la media armónica multiplica por el número de elementos que tenemos y después esos los multiplica entre sí y se divide entre la sumatoria de todos los elementos que tenemos, ¿no? Si nosotros sustituimos, ¿no? Aquí en lugar de multiplicar, lo podemos presentar también de esta forma. Se le encuentra así también como H simplemente, pero sabemos que es la media armónica. Si ven, estas son más complejas, pero también eso permite que sean todavía mucho más exactas. Pero bueno, ¿de qué depende esa exactitud que requerimos? Pues justamente de qué datos estamos analizando. Si estamos analizando las edades o el número de integrantes de familia como lo hicimos, con esta es más que suficiente. Pero, por ejemplo, los físicos, los financieros que necesitan así una precisión tan exacta con 10 o más decimales, bueno, entonces a lo mejor sí es así, ¿no? Porque además si están calculando a lo mejor la curvatura en la que tiene que caer la nave espacial para poder llegar a tal punto en específico, bueno, sí necesitan este nivel de precisión. Nosotros en realidad no la necesitaríamos tanto, ¿no? Entonces vamos a usar esta media aritmética. Permítanme tantito.
Listo, chicos, perdón, pero es que a esta hora pasan unos perritos y mis perritas se ponen loquitas. Pero bueno, vamos entonces a dejar de compartir para ahora sí trabajarlo directamente sobre el Excel. ¿Ya se ve? Ya, profesora. Ok. Listo. Vamos a trabajar sobre estos datos. Y ahorita ustedes me van diciendo sobre los de acá para ver si se entendió, ¿no? Bien, ok. Si ven en estos datos que tenemos aquí, no podemos hacer lo mismo que acá de calcular nuestra tabla de frecuencias. Pero a ver, díganme ustedes por qué. Como profesora se cortó aquí en mi compu. Ajá. No podemos, en el caso de estos datos, no podemos hacer lo mismo que hicimos acá de calcular nuestra tabla de frecuencias. ¿Por qué no podemos calcular nuestra tabla de frecuencias? Porque no se repiten, profesora, los datos. Exactamente, porque no se repiten, ¿no? Como tal, nuestra frecuencia siempre sería 1 para todos, ¿no? Y si quisiéramos calcular la relativa, pues si para todos es 1, pues para todos sería el 10%, ¿no? Entonces sería exactamente la misma. Por lo tanto, pues en realidad no tiene caso que calculemos unas tablas de frecuencia. Lo que sí podemos calcular, pues son estos estadísticos que nos pueden ayudar a describir cómo son esta población. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que para poder encontrar, por ejemplo, mi mínimo y mi máximo y mi mediana, pues lo primero que tengo que hacer es ordenarlos, ¿no? Entonces, son mis mismos datos, pero ordenados. Voy a copiarlos y voy a organizarlos aquí con este botón de ordenar y filtrar de menor a mayor. Listo, ya me los acomodo. Ahora sí, ya puedo aquí identificar cuál es el mínimo, ¿no? 0.79. ¿Cuál es el máximo, chicos? 1.96. 1.96. ¿Cuál es mi dato que se encuentra a la mitad? 1.06. Bueno, en realidad estaría a la mitad, ¿no? De 5 y de 6, porque en este caso además son pares, ¿no? Entonces está, de este lado hay 5 y de este lado hay 5. Entonces mi mediana, que es exactamente el que está a la mitad, estaría entre estos dos. Entonces lo que tendríamos que hacer es sumar el valor del 5, bueno acá, más, ¿por qué me puso un 8? Ok, signo de igual. Siempre que llamo una función le pongo signo de igual, ¿ok? S, paréntesis, mi valor que está en la posición 5, más el valor que está en la posición 6, y ese lo divido entre 2, ¿no? Es eso que decíamos. Si es pares va a estar a la mitad, entonces hay que sumarlos para dividirlo entre 2. Y esta sería la posición, perdón, este sí sería el valor de mi mediana. La posición como tal sería 5.5, ¿no? Decíamos 10. Para encontrar la posición sería n, que sería 10, más 1. Entre 2. Entre 2, ¿no? Es que le quiero poner aquí el signo de igual. Entre 2. Y me dice que es 5.5, ¿no? Entonces, es lo que decíamos, pues está la mitad entre el 5 y el 6. Esta es la posición. El valor, pues lo encuentro justamente sumando esos dos valores que tengo al centro y dividiéndolo entre 2. Este sería mi valor de la mediana, 1.175. Ok. Después voy a calcular mi media. ¿Cómo calcularía la media, chicos? Sumando todo, ¿no, Medio, ¿no? profesor?
¿Ok? Voy a sumar todo, aquí está ya, pero lo vuelvo a hacer. Llamo mi función signo de igual, aquí ya tengo, miren, la sumatoria. Lo bueno de Excel es que me facilita muchas cosas. Le doy sumatoria, me lo selecciona, nada más checo que sí sean y le doy Enter, ¿no? Ya tengo la suma. Lo que ahora voy a hacer es, pues, dividir esa sumatoria entre el número de elementos que tiene mi muestra o mi población, que son 10. Y entonces ya me dice aquí que el valor de la media, pues es de 1.223. Ok, aquí pues no vamos a tener moda, ¿no? Porque ningún valor se repite, justo eso era lo que decíamos, solamente se presentan una sola vez. Entonces le voy a poner ND, no hay datos, ¿no? No tengo moda. ¿Qué me falta? Media, mediana, moda, ya está. Mi rango es la distancia que hay entre el número mínimo y el número máximo. ¿Cómo lo voy a calcular esa distancia? Bueno, pues simplemente mi valor máximo menos mi valor mínimo. Y esto quiere decir que entre el niño que mide menos, que mide 79 centímetros, y el que mide 1,96 m, hay una diferencia de 1.17. Mi rango medio, pues es el valor de mi rango entre 2. Es decir, la mitad sería 0.585 o 0.58 centímetros. Ok, ¿El rango medio cómo se obtiene, profesora? el rango medio simplemente va a ser el valor de mi rango, que es este que ya calculé, entre 2. Vamos a ponerlo aquí, hasta acá, porque ahorita vamos a hacer otro ahí en medio. Sería el valor máximo menos el mínimo, mi rango. Y luego mi rango medio es mi rango entre 2. Ok, listo. Ya lo tenemos. Vamos a Gracias. hacerlo ahora de una forma todavía más sencilla. Y ahorita lo comparamos. La forma más sencilla, pues, es justamente aprovechando las fórmulas que tiene Excel, ¿no? Aquí les dejé esto para que no se les olvide, ¿no? Cómo se calcula nuestra media, cuál es la otra notación de nuestra media, cómo encontramos la posición de la mediana, pero es lo mismo que ya habíamos visto. Ok, entonces vámonos con la forma sencilla, porque aparte, bueno, aquí son 10 datos, no hay problema, es más, solamente observándolo podríamos haber encontrado el mínimo y el máximo sin necesidad de ordenarlo, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando tenemos 50 valores o cuando vamos a tener los 350 y tantos de nuestra muestra, ¿no? Pues es más complicado solamente a la vista hacerlo. Entonces, lo que vamos a hacer es calcularlo con las fórmulas de Excel. Nuestra moda es muy sencilla. Vamos a poner tal cual moda. Están estos dos valores. Aquí mismo, miren, si le doy clic nos dice, esta función solamente está disponible por compatibilidad, ¿no? Para Excel 2007. Pero para el que yo voy a elegir es el de moda 1. Me dice, devuelve el valor más frecuente o repetitivo de una matriz o rango de datos. Esto es importante, porque aquí yo lo tengo como un rango, ¿no? Como una serie. Pero inclusive si yo los tuviera como una matriz, es decir, organizados en filas y columnas, me puede dar el valor de la moda de todas esas columnas que yo tenga. Entonces, esto es, por ejemplo, algo que no sería tan fácil hacerlo a mano, ¿no? Que nos facilita mucho Excel. Entonces decimos, elegimos nos va a pedir los números que tenemos o el rango que tenemos. Aquí ya podemos seleccionarlos inclusive desordenados, porque el Excel mismo lo va ordenando y le damos Enter. Me dice ND. ¿Por qué me dice ND, chicos? Tal vez no le pusimos variable fija, profesora. No, porque acuérdense, no tenemos moda, ninguno se repite, Ok. ¿no? Entonces, pero está bien, porque justo hay que revisar qué pasó, ¿no? Hay un error, ¿cuál es el error? Bueno, ya me acordé, pues no tenemos moda. Pero si tuviéramos una serie más larga, si nos da el dato, lo vamos a ver ahorita también. La mediana, igual, lo mismo, ponemos mediana, se llama exactamente igual. Seleccionamos la mediana y seleccionamos nuestro rango de datos. Pueden ser también desordenados y ya nos da el dato.
Vean, la moda, bueno, ya sabemos que no hubo. La mediana, vean, es el mismo valor, 1.175, 1.175. Vamos a calcular la media. La media, ven que les decía yo que también le llamamos promedio. Entonces, ojo, le vamos a poner promedio. Porque vean ustedes, si yo le pongo media, si le pongo med, me da esas medias que les comenté, que es la armónica, la geométrica, me da la mediana y me da diferentes promedios, ¿no? Entonces, puedo hacerlo así, pero yo ya sé que la que voy a usar es esta, o le pongo directo aquí prom o promedio. Y ya me va a dar. Este sí es el primero que me sale. Y lo mismo, selecciono mis valores aunque estén desordenados. Y ya, me la da. Vamos a ver si es la misma. 1.223, 1.223, sí. También lo mismo con valor mínimo y máximo. Le ponemos min, el primerito, seleccionamos aunque estén desorganizados mis datos y me va a dar el valor mínimo, 0.79, 0.79. Vamos con el máximo. Max. Selecciono otra vez mi rango de datos y me lo da, 1.96. Vamos con el rango. Este, bueno, sí es igual. No hay como tal la opción de rango. El rango que tengo aquí es el rango de percentiles, pero ese lo vamos a ver todavía después. Yo creo que hasta la siguiente semana. Entonces, no está como tal, este simple rango no me lo da. Entonces, pues tal cual lo calculo como ya lo había dicho, ¿no? Mi valor máximo, lo puedo seleccionar de aquí, menos el mínimo, y este es mi rango. Lo calculé igual, entonces me tiene que dar igual. Rango medio, pues es igual este valor entre 2. Y listo, ¿no? Los que iba a comparar, pues son estos que me dan por fórmula, ¿no? 1.96, 0.79, 1.223, la media, 1.175 la mediana. Entonces, vean, ¿no? En cuanto lo hicimos como en 1 minuto, 2 minutos, si acaso, porque estuvimos viendo ahí otras opciones que traían, ¿no? Pero en realidad, pues se hace muy rápido. Y aunque esta serie es chiquita, pues así, aunque sean las 350 que vamos a analizar, pues es mucho más sencillo calcularlo con las fórmulas, ¿no? Pero bueno, vamos a analizar estos datos que ahora nos dio. Aquí estamos, sí. Para sacar la mediana, ¿cómo fue? Perdón. Ah, la mediana igual, le ponemos tal cual mediana. Igual, med. Si le pongo solo med, me da varias, pero sé que es esta. Se llama exactamente igual, mediana. Lo mismo, selecciono mi rango y ya me la da. La única que se llama diferente la media, aquí, perdón. La única que se llama diferente es la media, ¿no? Se llama promedio, lo voy a encontrar como promedio. Le pongo prom o bueno, y vamos a probar de una vez las otras. Qué buena idea me dio. Es esta la que dice promedio. Seleccionamos igual nuestro rango de datos y enter. Vamos a ver las otras, la que era la media. Vamos a ponerlas aquí. La media armónica y la media geométrica. Profesora, perdón que le interrumpa, pero ¿habrá algún modo de que pueda subir este trabajo a Classroom? Sí. Por favor. Miren, lo que quiero es que justo ustedes lo intenten hoy para que si tienen dudas me digan mañana y mañana ya les subo el archivo completo, ¿no? Pero lo que quiero es que lo intenten también ustedes, que traten de recordar. Son funciones que tenemos que tener así como el día a día y justo lo que quiero es que hagan el esfuerzo de recordarlo y de hacerlo así rapidísimo. ¿Cómo se llama? Para que lo tengan siempre como a la mano, ¿no? De todos modos sí se los voy a subir, sí se los voy a compartir, pero quiero que de hoy a mañana ustedes lo intenten. Entonces vamos a hacer aquí lo mismo y este cálculo que dijimos, ¿no? Que además ya vimos que sería muy tardado si lo hacemos a manita. Entonces vamos a hacerlo ahora con Excel, que es mi media armónica. Lo mismo, selecciono mi rango de datos
Y mi media geométrica, que aquí la tengo. Y vean la diferencia que hay entre ellas. Voy a poner aquí un cuadrito. Si ven, son bastante parecidas, o sea, lo que cambian son solamente por decimales, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, aquí le quitáramos los decimales, pues prácticamente estamos hablando de lo mismo. Ahí, ¿no? Salvo la media armónica. Pero obviamente, pues nos va dando mayor precisión dependiendo de cuál es la que nosotros vamos a estar usando, ¿no? Entonces, la que vamos a usar siempre es esta, se las pongo en negrita. El promedio, esta es la fórmula que vamos a usar, ¿no? Y vean, se calcula muy rápido. Listo, ok. Aquí no podemos graficar frecuencias, ya lo habíamos dicho, ¿no? Porque no se repiten. Pero sí podemos, en función de estos valores que tenemos aquí, sí podemos identificar hacia dónde se encontraría el sesgo si es que pudiéramos graficar esto. ¿A cuál se parecería mi gráfica de estas tres, chicos? A la asimétrica, ¿no, profesora? Ajá, pero ¿cuál? ¿La que es hacia la derecha o la que es hacia la izquierda? No, pues yo creo que la que está en medio, ¿no? No, porque la que está en medio me dice que mi media, mi mediana y mi moda son exactamente iguales. Pero en este Ok. caso no son exactamente iguales. Pues sería asimétrica hacia la izquierda, ¿no? Asimétrica hacia la izquierda. Ok, veamos dónde está mi media aritmética. Sería 1.22 y mi mediana es 1.75. Es decir, Ah, está antes de la media aritmética. Entonces, más bien se parecería a esta, sí. ¿no? Porque aquí está, acuérdense, acá está, hagan de cuenta que acá está el 0 y acá va aumentando. Entonces, Sí, sí. en este caso, pues mi media se encuentra aquí 1.22 y hacia la izquierda está mi mediana. Entonces, mi gráfica se parecería más a esta, la que es asimétrica hacia la derecha. ¿Ok? Listo, ahora platíquenme. Aquí ya les platiqué que estos son altura de niños de una escuela, ¿no? Bueno, de un salón. Son 10 niños, les tomaron su altura. ¿Qué podemos decir de esta población interpretando estos datos que ya calculamos? Pues que la mayoría de los niños están chiquitos, ¿no? ¿Ok? Todos los niños son bajitos, ¿no? Bueno, salvo alguno que está muy garrochudo, ¿no? Hagan de cuenta que estos son metros y centímetros. Ok, pero ¿qué más podemos decir con estos valores? La media aritmética es de 1.17, profesor. La media aritmética o el promedio es este. Ah, es que me ¿Ok? estaba guiando por los de abajo. Ah, ok. Sí, no, pero aún así, a ver, déjame ver dónde está. Es que tenemos varias medias. Sería esta. Esta que la voy a poner de colorcito. Esta. El promedio de altura de los chicos es de 1 metro con 22 centímetros, ¿no? Es lo que podríamos decir, ¿no? Y nosotros decimos, bueno, ¿cuál es la altura de esos niños de esa escuela? Bueno, en promedio miden 1.22. Obviamente eso no quiere decir que todos midan eso, ¿no? Pero si tuvieran la misma altura, la altura promedio sería esta.
Este valor, por ejemplo, nos sirve para compararlo con otros grupos. A lo mejor si nosotros quisiéramos comparar la altura de niños de diferentes países, pues diríamos, bueno, ¿cuánto miden los niños de las escuelas, de la misma escuela, ¿no? A lo mejor de la primaria, no sé, o de la secundaria. ¿Cuánto miden en promedio los niños alemanes? ¿Cuánto miden en promedio los niños chinos? ¿No? Entonces podría darme una idea de, bueno, de qué tan altos o no son los niños mexicanos. Si yo lo comparara a lo mejor por estados o municipios, inclusive este valor me podría decir, ¿no? Pues a lo mejor necesitan programas de nutrición, pues los niños que estén muy por debajo de esos promedios, ¿no? Si el promedio de niños a lo mejor de Guerrero está por debajo, pues hay que poner un programa de nutrición infantil para que alcancen por lo menos el promedio nacional o el promedio de los niños que se encuentran en zonas urbanas, ¿no? ¿Sí ven cuál es el valor de este dato de la media? Nos ayuda incluso a tomar decisiones. Ok, ¿qué más podemos decir con estos datos, chicos? A ver, Sayuri, por ahí, ¿qué querría decir este dato? Ese niño necesita ayuda urgente, ¿no, profesor? Bueno, aquí podemos decir que el niño más bajito mide 79 centímetros, ¿no? Y sí, probablemente sí tendríamos que investigar por qué mide tan poquito. Puede ser que sus papás son muy bajitos, ¿no? Eso es que él es bajito. Pero podría ser a lo mejor efectivamente que el niño esté en una situación de desnutrición, pero es que no ha crecido, ¿no? No sabemos, ahí tendríamos que investigar. Lo único que podemos decir con la estadística es que el niño más bajito mide 79 centímetros, ¿no? ¿Ok? ¿Qué más? Y por tanto, entonces, ¿qué podríamos decir de este dato? Sabríamos que investigar si el último niño existe, ¿no? Y ver en qué estado, ¿no? Porque no es lo mismo en Chiapas y Oaxaca que en tal vez allá en Baja California Sur o los estados que colindan con la frontera, ¿no? Por la parte de los americanos. Ok, pero eso ya son inferencias que estamos haciendo, ¿no? Ahorita solamente nos vamos a basar en lo que tenemos aquí tal cual de lo que calculamos de nuestra población. ¿Qué podemos decir de este dato? Que entre el mínimo y el máximo hay casi 1,10 m de diferencia, ¿no? Ok, con el rango, ajá, ¿no? La diferencia que hay entre el niño más bajito y el niño más alto, exactamente, ¿no? Ok, ¿qué más podríamos decir? Ya vimos esta, le voy a poner cuadrito. Ya vimos esta, ya vimos esta. Esta, bueno, no la tenemos, ¿no? ¿Qué podríamos decir? Es más, con este no dato, ¿qué podríamos decir de esta población? Que la estatura de cada niño varía, ¿no? Exactamente, que la estatura de cada niño varía. En función de qué, no podemos asumirlo con estos datos, pero seguramente hay algunas cuestiones, ¿no? Ninguna altura de ningún niño se repite. Ok, muy bien. Entonces ya tenemos aquí la moda. ¿Qué más? ¿Qué podemos decir con la mediana y qué podemos decir con el máximo y qué podemos decir con el rango medio? Yo podría decir más, pero les dejo las participaciones a mis compañeros. Sí, a ver los demás, porque si no, ya nada más lo está analizando. Uno y los demás, ¿qué? A ver, por ahí, Lisette, platíqueme. ¿Qué me dice este dato? El
el rango, bueno, que la mayoría de niños tienen la altura máxima de, bueno, el 1.96% es el máximo de los que Ok. tienen más. Ajá. Ok, que la altura máxima es de 1.90. Está grandote el niño, ¿no? Sí, la altura máxima es eso. ¿Qué más? A ver por ahí, Jazmín. Este dato, la mediana, ¿cómo lo interpreto? Que el promedio, bueno, el rango promedio de mediana es del 1.17. Pero no el rango, porque el rango acuérdense que es otro dato. Pero ¿qué me dice esa mediana? ¿Cómo la interpreto? Que puede decir que de las alturas de los rangos que tenemos, bueno, de los datos que tenemos, esa es la mitad entre del más pequeño al más alto. Ok, que la altura que encontramos exactamente a la mitad es de 1.17 centímetros, ¿no? Y además, o sea, podemos decir que el 50% de los niños tienen menos de 1.17 centímetros. Y también podemos decir que el 50% de los niños mide más de 1.17 centímetros, ¿no? ¿Por qué? Porque la mediana está en la mitad. Entonces, por debajo de este número vamos a tener el 50% de la población y por encima de este número vamos a tener el otro 50% de la población, ¿no? Entonces, vean cómo, aunque no podamos sacar, por ejemplo, nuestra tabla de frecuencias, sí podemos ya sacar mucha información de esta población solamente con estos datos estadísticos que tenemos, ¿no? Que es el mínimo, el máximo, la media, la mediana, la moda, el rango y el rango medio, ¿no? Nada más con eso, nosotros ya podemos describir características importantes de esta población, ¿no? Si además, por ejemplo, lo comparáramos con otro grupo, pues entonces tendríamos aquí todavía más información, ¿no? Vamos a hacerlo ahora un poquito más difícil. Bueno, no más difícil, porque con Excel es fácil. Vamos a hacerlo para una serie mucho mayor de datos. Vean, aquí tenemos 50 datos. Entonces, vamos a hacer los cálculos de los mismos datos que hicimos en el otro. Pero ahora vamos a verlo tanto por el camino largo como el camino corto, ¿no? Ya ven que hay que conocer ambos caminos. Y después les platico de qué se tratan estos datos para que una vez con esa información ya podemos interpretarlos de forma mucho más sencilla, ¿ok? Entonces, a ver, recuérdenme, ¿cómo se calculaba la moda? Camino largo. Bueno, no. Sí, contando, no, vamos a hacerlo vamos a hacer primero mediana. Déjenme intercambiarlo de lugar, porque sí se puede hacer por camino largo, pero sería demasiado largo si lo dejo así como está. Así, vamos a calcular primero la mediana. ¿Cuál es el camino largo para calcular mediana? ¿Ordenar, profesora? Ok, primero ordenamos, ¿no? Entonces, seleccionamos todos nuestros datos y los pegamos. Ya los tenemos, igual están desordenados, ¿no? Pero acá donde dice ordenar y filtrar, podemos decirle a Excel que nos lo organice de menor a mayor. Solamente quiero esa selección y vean, ya me los organizó. Empieza en 493 y termina en 89. Entonces ya tengo ahí ordenados. Después, ¿qué hacía para calcular mi mediana? Sumar todo, profesora. ¿Sumar todo para la mediana? No. Si es par, checar las posiciones, ¿no? Creo que acaba Ok. en par, 50. Le Ok. sumábamos 1 y lo dividíamos entre 2, ¿no? Ok, entonces primero encontrar la posición.
La posición la voy a encontrar donde está el 50 más 1 y lo voy a dividir entre 2 porque quiero saber a la mitad exactamente qué se encuentra, ¿no? Entonces, ahí me dice que es 25.5. Eso quiere decir que la mitad exactamente está entre el 25 y el 26. Entonces, para calcular lo que voy a hacer, Sumamos, ¿no? Lo del 25 y 26, ¿ok? que es Sumo, 8.31 ajá. ¿Qué es más. este? Porque acuérdense que tiene que ser en los que ya están ordenados. Estos están Ok. desordenados, ¿no? 7.30 ¿Ok? más 7.47, ¿no? ¿Ok? Y luego, Entre 2. entre 2, ¿no? Entonces me dice aquí que mi mediana es 7.38. Ok, perfecto, ya está. La moda, camino largo, ¿cómo la voy a calcular? Son los números que se repiten, que tienen más repetición, ¿no, profesora? Son los que más se repiten, ¿no? Entonces vamos a ver aquí cuáles se repiten. Este se repite 2 veces. No, este se repite 2 veces también. Este se repite 3, 4, este se repite 5 veces. 1, 2, 3, 4, 5, sí, 5 veces. Este se repite 3 veces. No se repite, no se repite, no se repite. Este se repite 1, 2, 3, 4, 5. Se repite 5 veces. No se repite, no se repite, no se repite, no se repite. Este casi se repite. Bueno, este se repite 2 veces. No se repite, no se repite, no se repite y no se repite. Ok, entonces, ¿cuál es mi moda aquí? Aquí le Ahí puse es el número de repeticiones. bimodal, ¿no? Es bimodal, ¿no? Porque aquí tengo 688 que se repite 5 veces y 747 que se repite 5 veces, ¿no? Entonces, aquí sería bimodal y es 6.88 y luego 7.47. Entonces, ya sé que es bimodal. Muy bien. Ok, ahora sí, camino largo. ¿Cómo calculo la media? O el promedio. Sumamos todo y lo dividimos, ¿no, profesor? Ok, sumo todo. Es más, lo puedo sumar aquí aunque esté desordenado. Le pongo acá sumatoria en mi menú. Nada más checo que sí me esté seleccionando todos los valores y le doy Enter, ¿no? Ya está aquí mi sumatoria, 364.37. ¿Luego qué hago? Lo dividimos entre 50. Ok, lo voy a dividir entre mi N, que es 50. Y ya me dice que es 7.2874. Me dice que mi media es igual a 7.2874. Ok. ¿Cuál es mi dato mínimo? Es el primero, ¿no, profesora? Ok, como ya los ordené, pues ya es relativamente más rápido, ¿no? 493. Ok, 493. ¿Y cuál es mi valor máximo? El último es 8.9. 89, ¿no? Ok. Ok. Luego, mi rango, ¿cómo lo calculaba? El mínimo menos el máximo. Al revés, ¿no? Porque no me van a salir Que diga así, negativos. el máximo. Ajá. Sí. El máximo menos el mínimo. Listo, ya está. ¿Y mi rango medio? Pues este mismo rango a la mitad, ¿no? Nada más medio a la mitad. Ahora vámonos por las formas cortas. Es más, en la forma corta ya ni siquiera necesitaría ordenar, ¿no? Entonces, ¿cómo calculo mi mediana? ¿Cómo se llama mi función? Promedio, profesora. No, el promedio es para esta, para la media. Para este se llama igual Diana, ¿no, mediana. profesora? Ahí está. Mediana, se llama igualito. Entonces solo selecciono todos mis datos.
hasta el 50. Y veamos si me dio igual. Sí, miren, sí me dio igual. Ok, ahora sí la moda. ¿Cómo calculábamos la moda por función? Moda 1, profesora. Moda 1. Igual seleccionamos mis datos aunque estén desordenados. Y vean, solamente me da una. Esa es la desventaja de Excel, que solamente me da una. Si es bimodal, no me lo va a informar. Y además seleccionó el máximo, ¿no? Entonces, ahí se ganó un punto el calcularlo mediante observación, ¿no? Del camino largo. Pero bueno, también se puede hacer por camino corto, pero no me va a dar todas. Ahora sí, la media aritmética, ¿cómo la calculo? Es Promedio. sumar. Con promedio. Ajá. La función se llama promedio. Y selecciono todos mis datos, aunque estén desordenados. Y listo. Ok. Mínimo, ¿cómo lo calculo? ¿Con qué función? Era mínimo Gil, algo así, ¿no? Mínimo nada más. Ah. También, igual los puedo seleccionar desordenados, ¿no? De todos modos, Excel los va a ordenar. Y ahí está. Máximo, ¿cómo lo calculo? ¿Con qué función? Máximo. Máximo. Con max. Y selecciono mis datos aunque estén desordenados. Listo. Rango. Bueno, lo tengo que calcular igual, porque vean, si le doy aquí rango, es lo que les platicaba. Me da varios, pero me da los de percentiles. Entonces, pues mejor lo calculo igual. ¿Cómo era igual? ¿Cómo lo calculo, chicos? Máximo menos mínimo. Valor máximo menos valor mínimo. Listo. ¿Y rango medio? La mitad del rango. La mitad de mi rango normal, ¿no? Listo. Excelente. Ya ven cómo si lo repetimos varias veces, ya nos lo aprendemos y les aseguro que ustedes no van a tener problema para calcularlo. ¿Ok? Bueno. Ahora sí, les platico de qué se trata. Estos datos que tenemos aquí se obtuvieron del tiempo que tardan las personas en un lugar para poder encontrar una parada o una estación de cualquier medio de transporte público, ¿no? Ya sea Metrobús, ya sea pecera, microbús, metro, ¿no? Es decir, ¿cuánto se tardan en llegar al medio de transporte público más cercano que tienen? Entonces nos lo da en minutos. Acá no se ve bien, pero lo dice, tiempo en minutos. Ajá. Entonces, ahora sí, vamos a interpretar qué pasa con esta población que se encuestó, con esa muestra que se encuestó. A ver, platíquenme con estos datos, ¿qué podemos decir? A ver, ¿quién dice yo? A ver, Gibran, platíqueme. ¿Qué podemos decir de esta población? Le tocó lo más fácil, porque como es el primero, usted puede elegir cualquiera. Profesora, podría ser la cantidad de personas que llegan al mismo tiempo ¿Ok? Ajá. al transporte más cercano. ¿Ok? ¿Cuál sería esa? ¿Con cuál dato estamos obteniendo esa información? Con la moda. Con la moda, ¿no? Las personas, ¿no? Los minutos que normalmente se tardan, los que se repiten más, o se tardan 6:88 minutos o se tardan 7:47. Y son los que más se repiten.
Ok, muy bien, Pablo. ¿Quién más? A ver, por ahí, Lisette, ya no me acuerdo si ya la había pasado o no. Platíqueme, Lisette. ¿Qué más podemos decir de esta población? También se puede decir que, digamos, el rango, o bueno, lo máximo que han llegado de retraso o lo más tarde que han llegado es de 8.9, la mayoría de la población, o bueno, Ok, los que más se tardan en llegar a un transporte público, se tardan 8.9 minutos, ¿no? Ok, muy bien. Ujú. ¿Qué más? A ver, ¿qué más? ¿Quién anda por ahí? Jorge, platíqueme. Profesora, Ah, ok, Brian, dígame. podría ser que lo mínimo que se tarda una persona en llegar a esperar el camión es de 4.93 minutos en la Exactamente, población. ¿no? Lo mínimo que se tarda, la persona que se tarda menos es de 4.93 minutos, es decir, menos de 5 minutos. Vean, aquí está interesante. ¿Qué quiere decir? Que no hay una casa que esté al pie del paradero, del parabús o de la estación del metro, ¿no? Porque no hay ni una sola persona que diga, yo me tardo 5 segundos o 10 segundos en llegar. Si todos tienen que desplazarse por lo menos 4.9 minutos para encontrar un lugar donde tomar un medio de transporte, ¿no? O sea, vean cómo con estos datitos vamos a sacar mucha información. Ok, a ver, por ahí, Anabel, ¿qué más me puede decir de esta población? También que, por ejemplo, la media es de 7.28, o sea que no es rápido o les queda muy lejos el transporte a estos ciudadanos, ¿no? Ok, por lo menos tienen que caminar 7.2 minutos en promedio, ¿no? Ok. Vean, este Lo- dato además, estos datos son relevantes, aunque ya en minutos suenan poquito, son relevantes, por ejemplo, cuando hacen una encuesta de dónde ubicar las estaciones, ¿no? Por ejemplo, cuando han hecho las líneas del Metrobús, normalmente lo que hacen es preguntarle a la gente cuánto tiempo se tardan en llegar a su estación, ¿no? Si a lo mejor ellos dicen, no, pues queremos que las personas máximo tengan que caminar 10 minutos para encontrar un medio de transporte. Ah, pues sí, por lo menos el que más se tarda. ¿Y a cuánto dijimos acá? 8.9 minutos, ¿no? Ok, entonces estamos dentro del rango. Pero a lo mejor decimos, no, es que queremos que la gente no se tarde más de 5 minutos en encontrar un medio de transporte. Y en función de eso vamos a decidir dónde vamos a poner la estación de Metrobús. Ah, no, pues aquí ya vemos que sí hay gente que se tarda más. Hay gente que tarda inclusive casi 9 minutos. Entonces hay que poner una estación que disminuya esa distancia, que la ponga más cercana, ¿no? Menos de 9 minutos, menos de 8.9 minutos. Ok, muy bien. ¿Qué más por ahí, Andrés? Platíqueme. ¿Qué más podemos decir de esta población? También de que las personas, la mitad de las personas, Ajá, que sería la media, que se tardan 7.38 ah, por ir ajá, a un transporte. ajá. Pero bueno, sería la mediana, ¿no? Es Ajá. decir, el 50% de las personas se tardan menos de 7.38 en encontrar algún medio de transporte. Exacto, muy bien, muy bien. Ok. Profesora, también entre el máximo y la mediana no existe gran diferencia, ¿no? Pero entre el mínimo y la mediana sí existe casi el doble de diferencia, ¿no? Ajá, por ejemplo, ¿no? Ese dato también es muy interesante, ¿no? Que aunque los organicemos así del menor a mayor, en realidad la diferencia que hay entre la mediana y el máximo es bastante más que con respecto al mínimo, ¿no? Ajá, muy bien, muy interesante dato. Ok, ¿qué más, chicos? Por ahí, Azul, platíquenos algo. Ya nos platicaron, a ver, vamos igual a marcar. Ya nos platicaron de la mediana, ya nos platicaron de la moda, ya nos platicaron de la media, ya nos platicaron del rango.
Ah, no, creo que del rango no nos habían platicado, ¿verdad? Justo este No, es le el que había nos dicho del falta. máximo. Ajá, nos habían platicado del mínimo y del máximo. Ay, ok. A ver, los que no han participado, platíquenos algo del rango y rango medio. Pues el rango es ahora sí que el número de personas que tanto tarde y tanto temprano, bueno, en sí, en todas las personas en general que están en este cuadro, es en el punto exacto en donde podrían llegar como que a tiempo o como que cuadraría el momento de llegada, ¿no? No, no, porque además no vemos aquí número de personas. Es decir, si nosotros nada más viéramos esto, realmente no sabemos de cuánta población estamos hablando ni de cuántas personas. ¿No? A ver, ¿quién se anima con el rango, chicos? No, por ahí Vania, Sayuri, Azul, ¿quién se anima? Lisette. Ay, ¿quién anda por ahí? Creo que alguien quería entrar, pero no lo veo. Aquí está, Sayuri. Ok. ¿Nadie, chicos? ¿Nadie se anima con el rango? Yo creo que ese rango está mal calculado, ¿no, profesor? ¿Por qué? A ver, dígame. Porque se supone que el máximo son 8.9 y le restaríamos el mínimo, Ajá. que es el 4.3, ¿no? Y eso nos daría como 3 puntos y algo, ¿no? Ah, sí, está bien. Ajá. Ah, yo creo que estaba viendo el medio, el rango medio, ¿no? Miren, véanlo así. Se los voy a dibujar. Déjenme encontrar cómo lo dibujo. Acá está. Insertar acá. Ay, no, si era acá. Bueno, se los voy a dibujar así con los cuadritos. Imagínense ustedes, ¿no? Para tener como más claro qué es eso del rango, que es una línea, no, no unos cuadritos, sino una línea, ¿no? El que menos se tarda, dijimos que se tarda 4 minutos con 93, bueno, 4.9 minutos. Y el que más se tarda 8.9. Lo voy a pegar hacia acá para que parezca que sí es una línea, ¿no? Mi rango va a ser la diferencia que hay entre el que menos se tarda y el que más se tarda. Por acá, por ejemplo, yo tendré el 0, ¿no? Pero nadie se tarda 0 minutos. Entonces, por eso es que no lo marco desde el 0 hasta el 8.9 o desde el 0 hasta el 4.93, porque nadie se tarda menos de esto, ¿no? Entonces, en realidad los que están acá no importa. Pero mi rango sería esta línea. La distancia que hay o los minutos que hay, aquí específico, porque aparte aquí ya sabemos que hablamos de minutos, ¿no? Entonces aquí serían los minutos que se tarda o que hay de diferencia entre el que menos se tarda y el que más se tarda. Entonces por eso es que son 3.97. La diferencia en minutos entre el que menos se tarda y el que más se tarda es de 3.9 minutos. Y mi rango medio pues estaría aquí, nada más le voy a poner el borde acá. Ahí sería que en promedio, bueno, no, que no tardarías más de 4 minutos entre el mínimo y el máximo para tomar el camión, ¿no? Tomar el transporte. Exactamente, ¿no? Que la diferencia entre el que tarda menos y el que tarda más son menos de 4 minutos. A lo mejor eso no está tan mal, ¿no? O sea, si lo vemos a 100 minutos, bueno, pues quiere decir que por lo menos en esta localidad o en esta colonia o en este municipio, por lo menos no están tan lejos, ¿no? Toda la gente encuentra un medio de transporte
y la diferencia solamente es de 3.9 minutos. Pero imagínense ustedes que en lugar de ser, ¿no? Aquí en la Ciudad de México, donde hay metro, metrobús, peceras, taxis, Uber, bicicletas, ¿qué más tenemos? El metro, por supuesto, camiones, guajoloteros también, ¿no? Hay avenidas donde todavía pasan guajoloteros que vienen de muy lejos. Fuera en un municipio muy alejado, ¿no? Entonces seguramente el rango sería mucho mayor, porque si es un municipio muy alejado, seguro que solamente hay una parada de ADO y solamente de los camiones que pasan internamente, a lo mejor hay 5 paradas, ¿no? Pero a lo mejor el que vive más lejos, pues ni siquiera tarda 10 minutos en encontrar o en llegar a ese ADO o a donde toma el primer camioncito o taxi que lo puede llevar a algún lugar. A lo mejor se tarda media hora, ¿no? Entonces, si ahí hablamos, por ejemplo, de una diferencia muy grande entre el que tarda menos tiempo en encontrar un transporte y el que tarda más, pues entonces ya estamos hablando incluso de desigualdad, ¿no? Ya ahí de entrada hay una desigualdad entre ellos, desigualdad en el transporte, efectivamente. Pero si hay tanta distancia, puede ser que entonces también el que le tarda más tiempo en encontrar un medio de transporte, pues tiende a gastar más, ¿no? Piensen ustedes que la encuesta es solamente de estaciones de metro. Hay personas en la ciudad que efectivamente tardan 4 minutos, 9 minutos en encontrar una estación de metro. Pero imagínense ustedes los que viven hasta allá arriba en Magdalena Contreras o en Milpalta, que para poder llegar a la estación de metro más cercana hacen 1 hora de tiempo, ¿no? Entonces ya ahí hablamos de desigualdad, porque aparte les va a costar más caro el poder llegar a cualquier estación del metro que al que vive cerquita, que al que tarda 5 minutos, se puede ir caminando, no gasta nada. El que tarda 10, es más, el que tarda 20 minutos se puede ir caminando y no gasta nada, ¿no? O puede tomar un taxi que le cobra 15 pesos porque está muy cerquita, o puede tomar un pecero que le cobra 6 pesos porque también está relativamente cerca, ¿no? Mientras que a lo mejor el que viaja 1 hora, si viaja en camión, bueno, le puede costar 6 pesos, 10 pesos, pero a lo mejor si lleva mucha prisa, ¿no? Suponiendo que alguien se enfermó, lo tiene que llevar al hospital, pues va a tener que pagar mucho dinero, va a tener que pagar un taxi para poder llegar por lo menos al hospital más cercano o a la estación de metro más cercana que lo acerque más, ¿no? Entonces, vean por qué es relevante hacer estos cálculos estadísticos, por qué es relevante el rango, ¿no? Y bueno, el rango medio estaría aquí. Esto también es relevante porque entonces podemos ver también, ¿no? El 50%, el 50%. ¿Cuál es la distancia que hay a la mitad? ¿Cuál es la otra distancia? Ajá. Entonces vean cómo solamente con estos datitos, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 datos, ya podemos nosotros sacar mucha información de un tema en específico con los datos que recabamos. Solamente recabamos tiempo, ¿no? Solamente tiempo. Y ya podemos sacar toda esta información de esa población. Entonces, ahora imagínense si tenemos muchas preguntas como en nuestra encuesta, pues todavía podremos sacar mucho más información que nos caracterice la situación específicamente de ese estudio de mercado, ¿no? Pero bueno, este es un dato para datos no agrupados. Lo que sigue es que nosotros agrupemos estos datos para hacer todavía más sencillo el análisis para poder calcular o obtener nuestro histograma de frecuencias, es decir, para poder calcular frecuencias. Podemos hacerlo como nosotros lo hicimos en nuestra encuesta, ¿no? Que por ejemplo a los datos, desde que levantamos la encuesta, nosotros decidimos crear ciertos rangos, ¿no? Ah, bueno, ¿cuánto tiempo le gustaría a usted tomar clases? Bueno, entre 30 minutos y 1 hora, entre 1 hora y 2 horas, entre 2 horas o más, ¿no? ¿Cuánto estaría usted dispuesto a pagar? Pues de 500 a 800 pesos, o de 801 pesos a 1,500 pesos, o más de 1,500 pesos, ¿no? Es decir, podemos hacer los rangos así desde que se lanzan las encuestas,
o podemos levantar la información tal cual la presentan y más bien en función de esa información calcular nuestros intervalos de clase o calcular nuestros rangos, ¿no? Como para tener unos rangos más representativos que si nosotros los creamos al azar. Si nosotros los creamos al azar, corremos el riesgo a lo mejor de estar juntando en un mismo rango dos grupos de personas que no estarían dispuestos a pagar lo mismo, ¿no? Piensen ustedes en este rango de 800 a 1,500 pesos. A lo mejor habría gente que diría, si me cuesta menos de 1,000 pesos, sí lo tomo. Pero si me cuesta más, ya no. Entonces, ese rango de entre 800 y 1,500, pues a lo mejor no sería el más adecuado, porque sí tenemos ahí diferenciado, ¿no? La gente que estaría dispuesta a pagar hasta 1,000 pesos y la gente que estaría dispuesta a pagar de 1,000 a 1,500 pesos. Entonces, para ser un poco más exactos, pues justamente si ya tenemos la información, nosotros podemos calcular unos rangos que sean estadísticamente más precisos. Y para eso se usa esto que se llama la regla de Sturges. Bueno, es con mayúscula porque Sturges es un apellido. ¿Ok? Que nos dice, bueno, para calcular tu intervalo, que va a ser K, lo que vas a hacer es usar esta fórmula que usa algoritmos. Vas a decir 1 más 3.322 por logaritmo de 10 a la n. N va a ser lo mismo que acá, nuestro número de elementos que tenemos. Ah, ya se atoró otra vez. Que en este caso, ¿cuántos eran? ¿Se acuerdan? ¿Cuántos individuos teníamos aquí? Ah, se los pongo para que se acuerden. Es que ahorita hace cosas raras, ¿no? Acá lo teníamos, ¿no? Esta era nuestra n. Es la ventaja también de numerarlo, pero aquí le podemos poner n igual, otra vez ya se alentó, n igual a 50. A ver si ahora sí ya. Sí, ahora sí ya. N igual a 50. Oh, que la canción. Listo. Entonces vamos a calcularlos. K va a ser igual a 1 más, abro otro paréntesis, 3.322 por logaritmo de 10. Aquí le pongo así tal cual log. Vean, aquí me lo da. Aquí le elijo logaritmo de 10. Pero lo voy a elevar al número de elementos, ¿no? Es decir, por 50, logaritmo de 10 o logaritmo base 10 de 50. Y cierro mi paréntesis. Me faltó un paréntesis, sí. Entonces, vean, aquí ya me dice, para calcular el número de intervalos, el rango que va a haber de separación entre cada uno de tus valores va a ser de 6.64. Y hasta aquí lo dejamos para que la próxima clase repasemos esto otra vez, cómo se calculaba. Lo vamos a repasar aquí donde está la K. Y chequemos al inicio si ustedes tuvieron problemas para calcular estos elementos de esta tabla y de la anterior que hicimos, ¿no? Háganlo, chicos, ya sea más noche o ya sea mañana en la mañana, ¿no? Dejen que se vaya al fondo de su memoria esto que hicimos para ver si somos capaces de traerlo en la memoria y ya lo podemos hacer de forma rápida y fácil. Entonces, hasta aquí lo dejamos el día de hoy. Hoy no les comparto este archivo